Nuevamente, buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Bien. Bueno, y también hoy me da mucho gusto ver a Joaquín con su familia, a Coy, a sus hijos. Y esto me recuerda porque hace algún tiempo nosotros militamos juntos, empezamos con el deseo de que en nuestra vida hubiera un cambio. Si nosotros llegamos a la palabra de Dios, no porque sabíamos que hubiera un proyecto para la vida de Joaquín, para la vida de Isidro o para mi vida, junto con nuestros matrimonios, sino llegamos porque teníamos una gran necesidad de Dios. Y en esa gran necesidad de Dios, Dios nos ha ido moldeando, transformándonos, animándonos a continuar en esta vida. Algo que sí les puedo decir, nuestras vidas cambiaron, nuestros matrimonios cambiaron, la vida de nuestros hijos cambiaron a través de que nosotros vinimos y quisimos buscar a Dios en medio de la dificultad, en medio del problema. Y hoy agradezco que esté aquí Joaquín. Hace casi 25 años, puedo decirlo así, casi con certeza. Nos conocimos allá. Todavía teníamos estómago, ¿no? Todavía había estómago, estábamos. Pero hoy damos gracias al Señor que nos ha traído hasta estos momentos. Agradezco por su vida y quiero invitarlos a que si oramos, por favor. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú pones en nuestros corazones, Señor, este aliento y ese deseo de servirte y de agradarte, Señor. Tal vez nuestras vidas no son perfectas, Señor, porque no lo son, pero algo que sabemos es que hemos encontrado gracia en tus ojos y hemos encontrado gracias para nuestras familias, Señor, y para la comunidad de fe en la cual hoy participamos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Y te agradecemos también por tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella, Señor, a nuestras vidas. Todo lo que necesitamos está en este libro, Señor, que tú nos has dejado como un legado. Te damos gracias, Señor, y que hoy, que la palabra que tú has de anunciar para cada uno de nosotros, que llene nuestro corazón y que también la pongamos en práctica en nuestras vidas, para que nos vaya bien, como dice tu palabra. Por Cristo Jesús, amén. Y bueno, quiero invitarlos a que vayamos al libro de Timoteo. Ahí vamos a estar estudiando. A mí me gusta mucho este libro porque de todos el apóstol Pablo hace recomendaciones a la iglesia de Roma, de Tesalonicenses, a la iglesia de Éfeso. Pero esta carta me llama mucho la atención porque es exclusivamente para una persona, ¿sí? A una persona llamada Timoteo. Y vamos a ver cómo lo trata. Si tú ya estás ahí en primera de Timoteo capítulo 1, vamos al versículo 2. Para aquellos que no tengan, vamos a estar aquí en la pantalla. Voy a esperar que ahí esté nuestro hermano y ahí vamos a poder estar leyendo, ¿sí? Y mira, la primera parte dice así, si ya estás ahí: a Timoteo, mi verdadero hijo, ¿qué dice? En la fe, ¿sí? Si alguien, el apóstol Pablo, tuvo que hacer recomendaciones, fue a Timoteo. Timoteo, por lo que nosotros vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que es un joven con deseos de servir a Dios. Y mira, hoy muy tristemente hay muy pocos jóvenes que quisieran hoy servir a Dios. El joven hoy está pensando tal vez en divertirse, en su futuro, en adquirir algún bien, casa, coche, no sé. Hoy los jóvenes están muy metidos en muchas cosas, ¿sí? Y no que esté mal, hermanos, no que esté mal. Pero a veces pensamos que cuando tú y yo le damos estudios al joven, pensamos que ahí va a estar toda su vida. Pero yo te quiero decir que una vida de estudio, una vida de logros a través del estudio, no garantiza, oílo bien, no garantiza que tú tengas una vida plena, ¿sí? Porque hoy podríamos ver que hay muchas personas que terminan sus carreras, sus estudios, pero desafortunadamente no viven una vida plena, ¿sí? Probablemente para el mundo el hombre exitoso es aquel que tiene pues varias casas, varios carros, ¿sí? Y probablemente tiene 2, 3 matrimonios, muchos hijos, y precisamente entre más familia tiene, ¿no? Pues se convierten los problemas, se convierten en más grandes. Aquellos que somos padres, pues nos damos cuenta que tener un hijo, y algo que me decía mi esposa, bueno, pues decía mi esposa, pues vamos a tener nada más uno, ¿no? Para que lo podamos educar bien. El tener 2 o más implicaba para ella o para mí, implicaba tener más gastos, pues más problemas, más dificultades,
menor oportunidades para escuela, y así eso es lo que pasaba. Y yo creo, por eso quiero entender que el apóstol Pablo estaba muy enfocado en Timoteo, porque ¿cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? A Timoteo, mi verdadero, ¿qué dice? Hijo. Y mira, yo quiero rescatar esto del apóstol Pablo, porque este sentimiento de padre a hijo, yo no lo entendía, ¿sí? Yo no entendía cómo era el amor de mi padre y de mi madre hacia mi persona, hasta que yo tuve mis hijos, y entonces ya empecé yo a comprender, dije, esto es lo que sentía, ¿sí? Algo que recuerdo mucho es que en los festivales que se hacían en la escuela, a mi mamá le gustaba vestirme mucho de viejito, ¿sí? Entonces ya teníamos hasta el traje ahí, hasta ya gastadito, de cada año lo teníamos ahí, yo me acuerdo que ya hasta iba en sexto y me quedaba más grande, pero a ella le gustaba y a mí ya no me gustaba eso, y yo le decía, mi mamá no sé por qué le gusta verme vestido así. Hasta que años más tarde, a mi hijo lo invitaron en un bailario precisamente de estos de los viejitos. ¿Y qué creen? Cuando yo vi la imagen de mi hijo ahí, yo empecé a entender lo que sentía mi mamá, porque el que yo estuviera en un bailable y que ella me fuera a ver, que yo estuviera ahí representando a un viejito. Yo no lo entendía, y así tú y yo no vamos a entender. El joven no puede entender, ¿sí? Los jóvenes hoy no pueden entender el gran cariño del que tiene el papá hacia el hijo, hasta que ellos, oílo bien, sean padres, hasta que ellos sean padres, y entonces van a entender muchas cosas. Entonces empiezan a caer los 20s, ¿sí? Empiezan a recapacitar, dicen, verdaderamente esto era lo que sentía. Y Pablo precisamente habla a Timoteo, que te quiero decir que ya era una persona que conocía, que nació en cuna cristiana, porque era su abuela, su madre, lo formaron, lo crearon, y en un momento Pablo lo vio y vio características en él que decía, va a ser un gran líder. Y tanto es así que le escribió 2 cartas, y en estas cartas yo le quiero decir, fíjate cómo es la visión de Pablo hacia su carrera, y yo creo que este es un principio bíblico que la iglesia nosotros tenemos que seguir. Versículo 18, pero vamos a terminar el 1, dice, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Un buen deseo de un padre hacia su hijo. ¿Qué desea el padre hacia su hijo? Pues que le vaya bien, hermanos, ¿sí? ¿No es lo mejor que tú deseas para tu hijo? Sí, que termine su carrera, que se convierta en un buen hombre, que cuando él se case, que cómo vaya su matrimonio, pues que sea estable al menos, que sea estable económicamente, emocionalmente, que pueda criar muy bien a sus hijos. Este es el deseo de todos los padres. Y eso es lo que está diciendo, y mira lo que le va a decir, porque él está proyectando y le está escribiendo esta carta. Versículo 18, Timoteo, fíjate ahí le dice, y Timoteo es una palabra compuesta, se compone de 2 palabras del griego, que su primera es timo, que se llama temeroso, y teo es de Dios. Entonces su palabra, fíjate, hasta su nombre tenía un significado porque era temeroso de Dios. Y entonces le dice a Timoteo, versículo 18, Timoteo, hijo mío, nuevamente le llama hijo, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Dice, te encargo esto. La carta de Pablo a Timoteo está lleno de encargos, de encomiendas, de haz esto, no hagas esto, mira, procura esto, ¿sí? Ve con quién te juntas, busca agradarle a Dios, y todo esto es lo que un padre desea para su hijo. Pero fíjate que le dice una palabra aquí muy importante, que dice, se ha creado una profecía en ti se ha creado una profecía. Mira, todos cuando venimos a la palabra de Dios, siempre Dios tiene un proyecto para la vida de todos, cada uno de nosotros. Si es persona sola, si es un matrimonio, si es mujer, si es hombre, Dios tiene una profecía. Sí, y una profecía quiere decir que es mirar hacia el futuro. ¿Qué vemos hacia el futuro? Desafortunadamente nosotros nos damos cuenta que hoy el futuro es incierto. Terminamos una pandemia que marcó no solo para México, sino para todo el mundo, porque hoy nosotros hablamos acerca de antes de la pandemia y también hablamos después de la pandemia. ¿Sí o no es así, hermanos? ¿Sí? Mira, y te voy a decir, ahora mundialmente estamos partiendo en algo cuestión de económica, ¿sí? Que está afectando mucho al mundo. Llega un presidente a Estados Unidos y está haciendo revueltas en el mundo. Entonces yo ahí me doy cuenta que la vida es muy frágil.
La pandemia nos vino a mostrar que el ser humano en su salud es muy frágil. Puede venir una pandemia y puede acabar tarde o temprano con el mundo si esta pandemia se acrecentara. Y hoy me doy cuenta de que la economía, hoy en día, las economías están dependiendo, hermanos, de cómo se mueve el mundo, ¿sí? Pero para ti y para mí debe de ser muy distinto, porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios. Nosotros ahora ya no dependemos en cómo se estén mandando los mercados, o si hay una pandemia, o si viene un desastre natural. Yo creo que tú y yo tenemos que depender totalmente de Dios. Porque cuando uno depende totalmente de Dios, nosotros que hemos experimentado, podemos tener confianza en que Dios da respuesta a nuestro matrimonio, a nuestras vidas, a nuestro trabajo, a la vida de nuestros hijos, a la vida que nosotros manejamos en comunidad. Y fíjate, se había hecho una profecía. ¿Y cuál sería esta profecía para él? Mira, yo quiero proponerles que no solo Pablo, ya había visto en él características que sobresalían acerca del amor de Dios, pero también el deseo de servirle. Mira, deja un separador ahí y vamos al capítulo 4, versículo 14, aquí mismo, 4:14. Y fíjate, dice, ejercita el don que recibiste. Y todos en algún momento hemos recibido un don. Nosotros ya lo hemos dicho aquí muchas veces, todos y cada uno de nosotros tenemos un don. ¿Para qué? Para servir a la iglesia. Y tú lo acabas de ver. Aquí viene Anthony, pone su celular, ya con las pistas, invita a algunas hermanas y ellos nos dirigen en la alabanza, ¿sí? Nuestro hermano Juan preparó su devocional y de alguna otra forma todos tenemos un don que nosotros lo tenemos que saber, que lo tenemos que poner a los pies de la iglesia, a los pies de los creyentes. Y eso es lo que dice ahí el versículo: ejercita el don que recibiste mediante la profecía. Y nuevamente aquí habla de la profecía que se dirigió hacia él. ¿Cuál es esta profecía? Fíjate lo que va a decir: cuando los ancianos te impusieron las manos, ¿sí? Tal vez Pablo no estaba, esta es mi propuesta, tal vez Pablo no estaba, pero ya los ancianos vieron características del Timoteo que sobresalía en el mensaje, que le veían actitudes. Entonces un día decidieron los ancianos, nuestras iglesias están formadas por ancianos, por líderes, y en algún momento tenemos que ser llamado a nuevas personas, ¿sí? Por eso hoy vamos a hacer un llamado a 2 matrimonios que creemos que están hechos para trabajar en la obra. Dice, a ellos le impusieron las manos y desde ese momento le dijeron: ¿sabes qué? Tú ya vas a ser líder en esta iglesia y tienes estas características. Pero yo te quiero decir que cuando tú y yo venimos al ministerio, y aquellos que ya hemos estado trabajando un tiempo, nos damos cuenta que no es fácil. Nosotros proyectamos y decimos: yo quiero trabajar en esta iglesia, quiero hacerla crecer y voy a trabajar así. Y cuando venimos a trabajar directamente con el Señor en su obra, nos damos cuenta que no es como nosotros creemos. No es una vida fácil, ¿sí? Está llena de compromisos, está llena de sufrimiento. Y algunos podrían decir: bueno, entonces ¿qué caso tiene, hermano? Pues si nosotros dice la palabra de Dios que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, pues yo creo que es parte, hermanos, es parte. Porque mira, hay cosas que no están bajo nuestro control. ¿Estaba en nuestro control la pandemia, hermanos? No está bajo el control. ¿Hoy la economía está bajo nuestro control? No. Hoy el control está en un hombre que ya está puesto de revuelta al mundo, ¿sí? Y que el mundo hoy está ya viendo sus consecuencias. Pasaron 2-3 días y ya el mundo está viendo sus consecuencias, y particularmente el país del que el presidente ha declarado una guerra comercial, ellos mismos ya están padeciendo. Entonces, ¿qué nos corresponde a ti y a mí? Pues ¿sabes qué? Hacer la voluntad del Señor y caminar bajo esa voluntad, porque tú ya estás viendo que la vida, la salud es frágil, la economía es frágil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues poner nuestra confianza en Dios. Y Timoteo, dice, en algún momento le impusieron las manos como pastor, como líder, ¿sí? Pero claro, él tenía que saber, y aquí mismo en el versículo 11, mira, vamos a regresarnos aquí mismo en 4:11. Y le está haciendo nuevamente otro encargo. Este es el tercer encargo que le está haciendo, de lo poquito que vamos a leer, porque son muchos. Dice: encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie. ¿Por qué dice? Por ser joven. Porque cuando tú te dedicas al servicio, tienes que saber que vamos a tener menosprecios, ¿sí? Señalamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estás muy grande. Y aquí en el ejemplo que vemos, ¿qué le está diciendo? Pues que nadie te menosprecie por ser joven, ¿sí?
Porque ahí a los jóvenes hoy le decimos, no, mira, tú nada más dedícate a cargar, dedícate a organizar aquí y déjanos la enseñanza y todo a nosotros. Y yo creo que no, el llamado aquí es muy claro, que dice que el llamado está hecho para todos, jóvenes, niños, ancianos, personas adultas. No hay edad para nosotros para venir a Jesucristo. ¿Hay edad, hermanos? No. Y en todo momento nosotros le podemos servir a Dios. Dice, encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir de la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y en pureza. Y entonces hay características, ¿sabes qué? Que nadie... ¿Cuál entonces sería mis cartas de representación hacia la iglesia, hacia la sociedad, hacia mi familia? ¿Sabes qué? Que tu vida está cambiando, que tu vida es otra, que aunque tú eres muy joven, te comportas maduramente. ¿Hay jóvenes que son maduros? Sí, hay jóvenes que ya maduraron rápidos. Y fíjate, y lo triste, hay adultos que desafortunadamente no maduran, que se siguen comportando como niños, ¿sí? Que hacen berrinches. ¿Sí los conoces, hermanos? ¿Sí? Si los conoces, ya hasta la hermana estaba viendo para otro lado. Usted voltea para otro lado, hermana, ¿sí? Porque sí, a veces queremos decir, sí, hay personas ya adultas que se comportan como niños. Por eso el apóstol también, cuando le escribió a los hebreos, dice, cuando era niño, pensaba como niño y actuaba como niño, pero ahora que soy grande, ¿cómo debo de actuar? Pues como corresponde. Y mira, y todos los que hemos sido llamados a venir a la palabra de Dios, es un crecimiento que se va dando, y que te voy a decir, mira, no es de la noche a la mañana. El cambiar el carácter, la forma de hablar, el de expresarse, ideas, ¿no? Cómo tratar las situaciones que vienen a nuestras vidas, pues no es fácil. Nos tenemos que dar cuenta que es un proceso que el Señor empezó, porque el que empezó la buena obra, dice la palabra, el que empezó la buena obra en cada uno de ustedes, ¿cómo la va a dejar, hermanos? Pues la va a dejar a medias, ¿no? Dice que la va a terminar y la va a acabar. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, pues como dice la palabra, nosotros tenemos que ir adelante. Y dice, en tanto, fíjate lo que dice el versículo 13, está hablando con este joven, dice, en tanto que llego, dedícate, que dice, a la lectura pública de las Escrituras, y en enseñar y animar, que dice, a los hermanos. ¿Por qué es necesario que tú y yo leamos la palabra? ¿Por qué el apóstol Pablo está preocupado en un líder que supuestamente ya es un líder y que ya es maduro, y le está diciendo, pues tú enséñate a estudiar la palabra? ¿Tú sabías que cada vez que tú y yo venimos a la palabra de Dios, vamos a ser más sabios? Tú sabes que cada vez que tú y yo leamos la palabra de Dios, el Señor va a hablar a tu vida, y si tú y yo lo ponemos en práctica, nuestras vidas, oílo bien, nuestras vidas pueden ser mejor. Como para mi matrimonio, como para cómo tratar a mis hijos, cómo educar a mis hijos, ¿sí? Por eso muchos apostamos por eso. Ahorita yo le recordaba a nuestro hermano Joaquín cuando hace 25 años, y le quiero recordar que su pequeño, porque era pequeño cuando nosotros llegamos, probablemente tendría 5 años o 3, no sé cuántos años tendría, pero Soar todavía no nacía, creo, y nosotros veíamos a unos pequeños que estaban ahí dando lata. Y por eso cuando este joven me invitó a su boda, me dio mucho gusto, porque dije, oye, estoy viendo realizado cómo lo vimos crecer en ese proceso, ¿sí? Hasta convertirse en un hombre, y que ahora que sirve en la iglesia, y ahora yo agradezco el haberlo conocido, porque ahora pues nosotros nos apoyamos mucho en él. Yo me apoyo mucho en él y le digo, ¿sabes qué? Pues te encargo esto, te pido que hagas esto. Hace unos días le dije, ¿sabes qué? Te pido esta alabanza. Y ahí tuvimos un pequeño desencuentro, porque me dijo, oiga, pero es que esta no, porque... Y tal, digo, oh, pero ponla. Y bueno, al último puso esta alabanza que le agradezco. Y así hemos venido a trabajar, y así es la vida. La vida en la iglesia se convierte en la vida familiar, hermanos. En donde, como los escuchamos nos decimos hermanos, y estos pequeños que escuchaban que decían hermanos, por su lógica decían, por si es hermano de mi papá, es mi tío, ¿no? Y se empezaron a decir tíos, y pocas iglesias se dicen así, les quiero decir. Nada más que esta reacción de ellos pequeños, dijeron, bueno, si es tu hermano, tiene que ser mi tío. Y hoy se ha quedado en nosotros eso, y hay unos hermanos que le dicen a nuestra hermana Pati, ¿cómo le dicen? La tía Pati, ¿sí? Entonces, nos convertimos en familias, hermanos.
porque hemos crecido juntos con un proyecto, porque nos hemos dado cuenta que no son vidas perfectas, como les decía, pero que el Señor, a través de las circunstancias, los problemas, nos han hecho crecer, Y fíjate, dicen, tanto llego, dedícate a la lectura pública de la Escritura, y enseña, dice, y animar a los hermanos. Versículo 14, ejercitan el don que recibiste mediante la profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. A eso se refiere. Mira, todos somos llamados al servicio de la obra. Todos. Yo hoy platicaba hace ratito con mi hermano Luis Enrique. Todos somos llamados y Dios tiene el propósito. Probablemente yo me equivoque, hermanos, en hacer nombramientos. Pero yo les decía, ¿sabes quién no se equivoca? ¿Sabes quién no se equivoca, hermanos? Dios no se equivoca. Porque probablemente cuando nosotros llegamos, no entendíamos bien cómo estaba, pero sí me acuerdo que llegamos todos juntos, ¿no? Hablando de estas familias, llegamos todos juntos. Y nosotros lo que entendíamos era que era montar y esto, pero no sabíamos que el Señor nos iba a llevar pues a predicar en otros lugares, a otras personas, a abrir estudios bíblicos, a consolar, como dice aquí, dice, anima, consuela. Y para eso Dios nos estaba capacitando. Nosotros ignorábamos todas esas cosas. Pero el Señor estaba haciendo la obra en nuestras familias, pero también a través de nuestras familias está haciendo la obra a otras familias. Eso es lo que hace el Señor. Sí, Él levanta líderes para que ellos vengan a consolar a otros, y cuando esos líderes ya no estén, oílo bien, cuando esos líderes ya no estén, se van a levantar otros, porque la obra de Dios tiene 2000 años. 2000 años. Fíjate, con 12 hombres que empezó, 12 discípulos del Señor, le dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y hace 2000 años se dijeron, y esto fue un boom. El cristianismo creció. Y hoy es una de las religiones más grandes, el cristianismo. ¿Sí? Entonces, vale la pena, sí, porque se ha tratado de destruir no solo las Biblias, sino también el cristianismo, y ha continuado. Y yo creo que esta obra va a continuar hasta que venga el Señor. ¿Sí? Puedan venir pandemias, crisis económicas, desastres naturales, pero yo creo que tú y yo vamos a estar aquí hasta que venga el Señor. Fíjate lo que dice, sé diligente, versículo 15, dice, sé diligente en estos asuntos. Dice, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. ¿Hay progreso, hermanos? Mira, hace algunos días lo dijimos, nosotros empezamos un proyecto hace unos 2 meses o 3 meses, cumplimos 4 meses, ya mi esposa me dijo, 4 meses, sí, abrimos una escuela bíblica. ¿Y por qué yo apostaba esto? Yo le decía al maestro y a otro maestro que ya estoy tratando de que nos vaya a enseñar a esta escuela, yo les decía, mira, yo me he dado cuenta que aquellos que se dedican a estudiar seriamente, que van a un instituto, realizan mejor su labor de enseñanza, de predicación, de consejería, sí, y yo estoy apostando a eso, que si tú ves la obra del Señor, porque hay gente hay personas que en el cristianismo lo vemos como es una parte de tu tiempo, es ocupar un domingo en la mañana de 10 a 12 y se acabó la vida cristiana ahí, ¿no? Y después de ahí pues ya no se agarra la Biblia, no se estudia, y a veces se ha pensado que esa es la vida cristiana, pero yo creo que la vida cristiana es más seria, ¿sí? Porque si el Señor vino a dar su vida por ti, por mí, Él entregó su vida, dio su sangre ahí en el monte del Calvario, para que tú y yo estuviéramos aquí. Somos el producto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Él lo hizo serio, yo creo que el cristianismo lo tenemos que tomar serio. Por eso yo le digo, vamos a abrir un instituto. Y hoy yo me he dado cuenta, porque aquí está hablando que se vea un progreso, ¿sí? Entonces yo me empecé a dar cuenta que aquellos hermanos que hacían su devocional, ¿sí? Cuando los mandamos a estudiar, pues al principio su devocional duraba 1 minuto, 2 minutos y gracias, y bajaban así todos temblorosos, hermanos, ¿sí? Ahora yo los invito a que den el devocional, y más que devocional se han vuelto en predicaciones. Ya les tenemos que marcar el tiempo, porque les dimos 5 minutos y ya se vuelven 10, 15, y entonces veo yo el progreso, hermano. Y veo el progreso también cuando ellos realizan sus mensajes. Yo digo, Señor, te agradezco porque yo estoy viendo cómo está progresando mi hermano o mi hermana, en el sentido de que están estudiando tu palabra. Porque una cosa sí es cierto, hacer tu devocional, pero otra cosa es tomar en serio el ministerio e ir como una escuela, así como tú mandas a tu hijo a una escuela y que tu deseo es que termine, porque sabes que eso va a depender su vida laboral, económica, de ahí va a depender, tal vez no su felicidad o una parte, ¿sí? Porque yo he hecho una encuesta si los cristianos solo son felices cuando llegan las quincenas. Son los días que solo el cristiano es cuando es feliz, ¿sí? O no te da gusto cuando llega la quincena. ¿Cuándo es más feliz? El cristiano en la quincena. ¿Cuándo es el día más triste? Al final de la quincena. Sí, así es. Pero no, el venir al cristianismo, ¿sabes qué? Es tener vida plena.
Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tu matrimonio y el mío sean plenos. O sea, que todos los días te levantes con el deseo de vivir tu matrimonio, ¿sí? Mira, yo cuando trabajaba, había amigos que teníamos que no querían llegar a su casa. Muchas veces platiqué con amigos, no querían llegar a su casa. Y dices, no, yo no quiero llegar a mi casa, porque cada vez que llego a mi casa, ¿qué crees? Son dificultades, problemas, gritos, ofensas. Eso es la vida del matrimonio. Entonces yo quería llegar a mi casa. Yo sí tenía el deseo de llegar a mi casa, porque mi relación con mi matrimonio es muy diferente. Y entonces ahí radica verdaderamente la felicidad y la vida plena que el Señor nos dice. Y mira, aquí viene algo que hemos venido manejando en estos días, en el versículo 16, dice, ten cuidado de tu vecino, ten cuidado de tu esposa, de tu esposo. ¿De quién tenemos que tener cuidado? ¿De quién tiene que tener? Dice, ten cuidado de quién, dice, de ti mismo. Porque dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón, perverso y engañoso es el corazón del ser humano. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Así dice la palabra de Dios. Hoy en día es cuando una persona está de un modo en la mañana y está en la otra tarde, ¿cómo le llaman? Bipolar. Sí, esa palabra es muy moderna, nosotros no la conocíamos, pero bipolar hoy se conoce como una persona que tiene un temperamento en la mañana y ya en la tarde de repente pasa la mosca y cambia el temperamento. Así es. Por eso el apóstol Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. Porque mira, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, hay muchas cosas que nos desaniman, que te pueden desanimar, la iglesia, el pastor, los líderes, no se hacen las cosas, por eso también lo hemos predicado. La gente pone muchas expectativas en la iglesia. Piensan que cuando uno llega a una iglesia todo es amor, todo es ternura, todos se llevan bien, todos se hablan amablemente, no hay conflictos entre ellos. Y yo les quiero decir que así no es la iglesia. La iglesia está llena también de conflictos, de emociones. Es decir, imagínate, es tan difícil que cuando dos personas deciden casarse y empezar a llevar una vida conyugal, es difícil porque él lleva muchas tradiciones, muchas formas de ser, y ella también lleva mucho. Entonces cuando llegan, cada quien quiere imponer sus ideas. A mí me pasó así, hermanos. Mi esposa quería imponer sus ideas, yo quería imponer mis ideas. Yo me acuerdo que el primer día cuando amanecimos, yo tan acostumbrado, mi vida estaba tan hecha, tan hecha, así que cuando yo me levantaba y me sentaba a la mesa, ya estaba mi café ahí con azúcar. Ya estaba preparado y yo lo disfrutaba. Y mi mamá nos veía, teníamos un cuarto así enfrente, y cuando nos veía pasar al baño y sabía que íbamos a ir a la mesa, cuando yo llegaba a la mesa, ¿qué crees? Ya estaba mi tarro de café ahí. Esa era mi vida de todos los días. Y yo, qué confortable. Y me acuerdo que el primer día yo veía que mi esposa no se levantaba, y como mi cuerpo ya estaba tan acostumbrado al café, yo decía, bueno, ¿y a qué hora se va a levantar? Yo ya la quería levantar, hermanos. Entonces era reacostumbrarnos a saber que la vida no puede ser igual. Ya te dije, mira, cuando una persona fallece, la vida cambia. Y muchos de aquí lo sabemos. Cambia la vida cuando sí, cambia la vida. Entonces tú y yo tenemos que saber que esta vida es cambiante y que nos tenemos que ajustar, no bien, nos tenemos que ajustar a lo que nos presente la vida. Como esta mañana, ¿no? Nos tenemos que ajustar a que hoy hubo carnaval aquí en Iztapalapa, y es parte de esto que la vida cristiana. Entonces, ten cuidado, le dice, de tu conducta y de tu enseñanza. Reina Valera dice, ten cuidado de ti mismo. Por eso se los decía. En Reina Valera dice, ten cuidado de ti mismo. Porque a veces nosotros nos tenemos que cuidar de nosotros, ¿sí? ¿Qué hace que los matrimonios hoy en día discutan? Pues algo, cualquier pretexto, cualquier pretexto. Y mira, y cuando ya estamos grandes, nos damos cuenta que cuando a personas que queremos, a nuestros familiares, a nuestras esposas, a nuestros seres más queridos, y que vemos que ya tenemos años que no nos hablamos, tienen que pasar los años y dijimos, oye, ¿por qué te enojaste con tu hermano? Fue una tontería, hermanos. Una tontería que duró muchos años, el enojo, ¿sí? Y entonces por eso dice la palabra, ten cuidado, ¿sí? Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, ¿sí? Persevera en todo ello, porque a ti te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Fíjate que hay una responsabilidad.
Porque ¿qué testimonio vamos a dar si no hay congruencia en mi vida? Por eso el problema que tenemos en las iglesias con los líderes es que si mi vida no es congruente, hermanos, con mi mensaje, o mi mensaje no es congruente con mi vida, por eso precisamente dice que la palabra de Dios es blasfemada. Porque nosotros podemos hablar de aquí de mucho amor, ternura y adelante y ánimo, y al salir de dar la vuelta, ¿sí? A mí me ha pasado, hermanos, que luego si no tengo cuidado de mí mismo, algo que yo tengo de mal es que deberían de prohibirme manejar, hermanos. Sí, deberían de prohibirme manejar, porque me acuerdo que un día yo estaba hablando del amor de Cristo y salí y agarré y alguien se me atravesó. ¿Y qué crees que lo pasó? No cuidé de mí mismo. Entonces yo ahí dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Yo predico el amor y te predico tu palabra los domingos en la mañana, y lo que estoy haciendo pues como que no va congruente a mi vida. Y precisamente eso es lo que hace que confundamos nosotros al creyente. Por eso dice, cuida de ti mismo. Debemos de cuidar nuestra forma de hablar, de conducirnos, de cómo es, porque así es, hermanos, así debe de ser. Mira, porque yo me podría equivocar cuando nosotros hacemos llamamientos, pero nosotros tenemos que seguir una base en la palabra de Dios. Aquí mismo capítulo 5, versículo 21 de Timoteo 5:21. 5:21, 5:21 dice así: te insto, nuevamente otra recomendación, 5:21. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Sí? Te insto, fíjate, le está hablando como un hijo. Te recomiendo esto, haz esto. Te insto, delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, que sigas estas instrucciones. Le van a dar instrucciones, y de ahí nosotros tenemos que tomar para nosotros estas instrucciones, sin dejarte llevar de, ¿qué dice? Prejuicios, y ¿qué dice? Y favoritismos. Sí podría ser que podríamos tener favoritismos. ¿Hay favoritismos en la familia, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí hay favoritismos o no hay, hermanos? A ver, dime, ¿sí? Porque algún día yo le dije, yo a mis hijos los quiero a todos por igual. ¿Y qué crees que dicen los hijos? Papá, no es cierto, tú tienes tu favorito. Nosotros queremos no tener favoritos, pero los hijos se dan cuenta cuando tienes tu favorito. Ah, sí, porque a tu hijo sí le das todo, a tu hijo de esto, sí, porque además no le llaman ni mi hermano, ¿no? ¿Cómo le dicen? Ah, sí, a tu hijo le consientes, a tu hijo le pasas esto, a tu hijo sí, no lo regañas. Fíjate cómo es así la familia que sí, pero aquí dice, ¿sabes qué? No tienes que tener ni prejuicios ni favoritismos. Y yo creo firmemente, hermanos, que en la obra de Dios no tenemos que tener favoritismo ni prejuicios. Que a veces aparentemente se puede ver, pero yo creo que no, hermanos. Yo creo que a veces es esta relación. Miren, yo invité a unos jóvenes a que participaran precisamente en el proyecto de la iglesia, pero que lo hicieran más serio, ¿sí? Que se comprometieran más. Y esto nos va a llevar a que precisamente a que ya nos vamos a estar en el ojo del huracán. Porque mira, en el momento en que tú y yo ingresamos al cristianismo, yo lo veo todos los días. Doy gracias a Dios que cuando abrimos un estudio bíblico vienen personas nuevas por primera vez. Y cuando vienen por primera vez, ellos nos platican su testimonio. ¿Sabes qué empiezan a tener? Rechazo de la familia. Porque ya están creyendo diferente, ya tienen otras ideas, ya su vida está cambiando. Y entonces tienen prejuicios y están bajo el ojo del huracán de la familia. Ya se convirtió en cristiano. Entonces, ¿qué está pensando la familia? ¿Sabes qué está pensando la familia? Que ya a partir de ese momento, ya el otro día ya la persona es otra y ya va a hablar bien, va a cambiar. Y yo he visto que hay mucho reproche a la familia. Ay, tú dices que eres cristiano, mira cómo hablas, cómo te comportas. Es más, te voy a ir a acusar con tu pastor. Así dicen, sí. A mí me han dicho, ¿sabes qué? Me van a venir a acusar con usted, pastor, porque dicen que mi vida no da testimonio. Entonces yo, cuando viene el familiar, les tengo que explicar que es un proceso que todos llevamos. Que el cambio, a mí me da gusto cuando dice, el que está en Cristo, ¿qué dice? ¿Se escucha bonito, hermanos? ¿Sí? Ese es el ideal. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas, ¿qué dice? Ay, gloria a Dios. Sí, Señor. Ese es el ideal, hermanos. Pero en la práctica sí es, hermano. A ver, tú dime. En la práctica, tú creíste, ya te convertiste en uno nuevo, ya el otro día ya hablas, eres muy amable, muy hacendoso. No. Yo te quiero decir que es un proceso el que se está refiriendo a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando está hablando que va a poner ancianos, le dice, ¿sabes qué? No hay favoritismo. Y yo creo que firmemente que para que tú y yo avancemos y para que la obra de Dios avance, no tenemos que desecharnos de prejuicios,
¿sí? Y prejuicios, quiero decirte que dice, no, pues yo platicaba con Luis Enrique y podríamos decir, miren, yo como que este maestro, con estas características, como que no. ¿Sería prejuicio o no, hermanos? Que yo tachara a tal maestro por su vida, por su forma de enseñanza, o porque por la persona que es. Yo creo que no, porque está hablando de prejuicios. Porque desafortunadamente los prejuicios todavía están en las iglesias. Hace unos días yo platicaba con una persona que dice que llegó a la iglesia, llegó una pareja con preferencia sexual, ¿sí? Y entonces dice, dice, ¿cómo la tratamos? ¿Cómo la tratarías tú? ¿Cómo la trataría yo? Pero la tendríamos que tratar igual, hermanos. Pero la iglesia está llena de prejuicios que... Ese es el ideal, hermanos, que la iglesia no trate con prejuicios. Pero la realidad, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es la realidad? ¿Es así? No. Porque cuando entra una persona, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Pues empieza la murmuración, el señalamiento, esto. Entonces tú y yo tenemos que saber que aún está el prejuicio dentro de nosotros. Está el prejuicio. Sí, porque todavía no estamos capacitados, que lo debíamos de hacer. Las iglesias cristianas tendríamos que tener la capacidad, hermanos, de recibir a personas con preferencias sexuales. Sí, tenemos que tener esa capacidad. Porque la palabra de Dios, hay una lista muy larga cuando la sacan. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni estos, y los mentirosos. Y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando yo veo esta lista, yo estoy también en esa lista, hermanos. El problema es que se ha hecho en nuestra sociedad, se ha hecho categorías de pecados. Este pecado sí es grande, este pecado es chiquito, pues no, una mentirilla. Es más, hasta les llaman mentirillas santas. ¿Sí hay mentirillas santas, hermanos? ¿Sí? Entonces, sí se ha caracterizado. Pero Santiago dice que el pecado, hermanos, es pecado. No hay categorías. Para Dios, tú y yo las hacemos. Porque tenemos categorías, pero para Dios no. El prejuicio es prejuicio, hermano. Entonces tú y yo tenemos que saber esto. Y el favoritismo sí es favoritismo, a veces. Entonces, es difícil. Quiero decirles que es difícil a veces ser líder, porque lo va a decir que allá en el capítulo 2, fíjate cómo empieza. Capítulo 2 de 2 Timoteo, capítulo 1, 2 Timoteo, capítulo 1. Fíjate qué dice, versículo 4, ¿ya están? Vamos a esperar a que lleguemos o que aparezca en la pantalla, ¿sí? Para que todos lo podamos ver, ya está ahí. Dice, y al acordarme de qué dice, de tus lágrimas, ¿qué quiere decir? Cuando tú escuchas lágrimas, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué? Se habla de sufrimiento, ¿sí? A veces los líderes, los pastores, tienen que cerrar sus puertas, sus habitaciones, y tienen que orar ahí al Señor y de rodillas y decirles a veces su impotencia, su desilusión, ¿no? Muchas cosas a veces nosotros tenemos que hacer ahí. O a veces nuestra falta de capacidad, que creemos que no somos dignos de estar ahí. Y dice, al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Sí, porque él tenía muchos problemas, dificultades. ¿Por qué un joven en una iglesia le fue fácil, hermanos? No. Cuando le dice al apóstol que nadie tenga en poco tu juventud, ¿qué estaba pasando? Ay, tú eres un joven, ¿qué me puedes enseñar? ¿Qué me puedes enseñar, hermanos? Mira. Y yo en mi vida le pongo el ejemplo porque me acuerdo cuando llegué hace 25 años a la iglesia de Reencuentro, me invitó mi hermano Isidro, y yo iba lleno de prejuicios, hermanos, y lleno de señalamientos y de críticas. Y me acuerdo que vi pasar a un joven que lo anunciaron que iba a dar una conferencia, y lo vi pasar. Y yo dije, ¿este joven qué me va a enseñar? Fíjate la soberbia que había en mi vida. ¿Este joven qué me va a enseñar? Y cuando yo empecé a escuchar lo que hablaba, hermanos, la palabra de Dios, dije, yo no había escuchado así a alguien predicar la palabra de Dios. En ese momento le pedí a Dios perdón por lo que yo estaba haciendo, porque estaba yo juzgando, criticando. Y dije, Señor, perdóname porque esta persona es elocuente, traza bien tu palabra, la traza muy bien. Y yo vine aquí nada más a criticar. Y desde entonces allí yo dije, Señor, perdóname y ayúdame a que algún día yo pueda ser como Él, ¿sí? Y tengo todavía ese anhelo de poder servirle al Señor de la mejor forma y a través del sufrimiento, porque no es fácil. Fíjate cómo va a terminar, y con esto quiero terminar. En el capítulo 3, de aquí mismo de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Quiero que me acompañes.
Porque siempre va a haber personas que van adelante de nosotros, hermanos. Antes de mí estaba este joven que yo le dije, bueno, ¿qué me va a enseñar? Y bueno, y a través de él, pues ya investigué que daba cursos de varones los días, creo, lunes allá en Canacine, y me inscribí. Y entonces empecé yo a tratar de caminar en la voluntad del Señor, y el Señor fue cambiando nuestras vidas. No son perfectas, pero fue cambiando nuestras vidas. Versículo 10, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, dice, y mi constancia. ¿Qué estaba aprendiendo? Pues estaba aprendiendo prácticamente del mejor evangelística, del mejor maestro. Estaba aprendiendo de Pablo. Dijo, pues tú has aprendido de mí. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en las iglesias, aquellos que ya tenemos años, enseñar a los más jóvenes a saber que vale la pena la vida en el cristianismo. Después de 25 años les quiero decir, hermanos, que vale la pena. Porque no solo he visto cambios a mi matrimonio, en la vida de mis hijos, en la vida de las personas que están a nuestro alrededor, sino también en la vida de la iglesia. Yo he visto cambios que son muy significativos para la vida del cristiano. Entonces, cuando a mí me dicen, oiga, ¿y si verdaderamente vale la vida cristiana, vale la pena? Yo les puedo decir que sí. Porque no está exenta de problemas ni de dificultades, ¿sí? Pero algo que te puedo decir es en las palabras del maestro cuando dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, ¿sí? Cargados de problemas, de dificultades, de amargura, de dolor. Vengan a mí todos esos que estén. ¿Y qué dice? Yo los voy a hacer descansar. Es como cuando está el balón así desinflado, ¿no? y le apachurra la válvula. ¿Qué hace el balón, hermanos? Saca toda la presión, todo el odio, todo el rencor. Y empieza uno a disfrutar el descanso. Y aunque está todavía el problema, la dificultad, hermanos, dice el Señor, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Porque ahora los problemas los vemos con otros ojos y otra perspectiva. Porque sabemos que ahora ya no depende de nosotros. ¿De quién está dependiendo, hermanos? De la voluntad de Dios. Ahora depende de eso. Y yo estoy bajo la voluntad de Dios. Y si estoy bajo la voluntad de Dios, sé que me va a ir bien. Fíjate lo que dice. Entonces dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Porque tú y yo tenemos que tener propósitos. Porque fíjate, yo había perdido los propósitos. En mi matrimonio, a los 2 años, 3 años que nos casamos, perdimos los propósitos. Yo no había propósito en mi vida. Más bien, me casé sin propósitos, hermanos. Me casé así porque dije, bueno, todo ser humano se tiene que casar. Pero cuando llegué a la iglesia, hermanos, me invitaron a un seminario de matrimonios. Y dije, ¿y eso qué es? Y me dice un hermano, es para que usted se vuelva a enamorar nuevamente de su esposa. Y yo dije, eso me pareció ridículo. Porque ¿te acuerdas cómo yo era? Criticaba, señalaba y decía, y todo yo lo veía mal, hermanos. Yo llegué a la iglesia y todo lo veía mal. Hasta los servidores, la predicación, todo lo veía mal, la verdad. Pero cuando ya fui empezando a cambiar, regresamos y nuestro matrimonio empezó a cambiar increíblemente. El eslogan que se decía, vuélvete nuevamente enamorado de tu esposa. Yo dije, eso de veras, como que no. ¿Y qué creen que sí se puede? Yo soy testigo de que el Señor me llenó de amor para que yo pudiera dar ese amor para mi esposa. Y mi esposa, hermanos, con todo eso que yo tenía, me amaba a mi esposa. Y yo dije, es increíble que esta señora ame a este ser como es. ¿Y quién es lo que lo produce? Pues es Jesús el que está produciendo todo eso. Fíjate lo que dice versículo 11, y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Mis persecuciones y mis sufrimientos están enterados de lo que sufrí en Antioquía, en Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas que dice, me libró del Señor. ¿Cómo está eso, Pablo? Dice que te persiguieron, te azotaron, ¿sí? Es como ver a un Pablo sin dientes, con la espalda toda marcada, porque decía que ya le había recibido 40 azotes. ¿Qué dice? Entonces cada vez que se quitaba la túnica, el apóstol, ¿te puedes imaginar su espalda? ¿Te puedes imaginar su cara? Era un hombre deformado por los golpes que había recibido por el parte del evangelio. Y dice, y de todas estas me ha librado Dios. Y todos se quedaban así, Pablo, ¿de qué te ha librado Dios? Mira, ve cómo estás, ¿sí? De golpes, llenos de golpes, de marcas. Está así tu vida marcada. Dice, pues de todas estas me ha librado Dios. ¿Sabes de qué lo libró? De que todo esto que él sufrió no se desanimara. Que a través del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la preocupación, él siguiera los caminos de Jesús. Y de todo esto, y esto le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? Vas a sufrir esto, desilusión, persecución, sufrimiento, hambre,
Pero de todos estos, si tú confías en el Señor, Él te va a sostener. Porque te quiero poner un ejemplo. ¿El Señor te ha sostenido tu vida a través de que has creído al Señor Jesucristo? ¿Te ha sostenido tu vida? Sí. ¿Y has tenido dificultades? Sí. ¿Y en dificultades y en problemas? El Señor ahí está, soportándonos, ayudándonos. Y mira, y sobre todo, nos da cargos. Con todo y esto, Señor, sí. El Señor te llama a su proyecto. Este proyecto, hermanos, es vida eterna. Sí. Les dijo a sus discípulos: id y predicad el evangelio a toda criatura, id a ser discípulos a las naciones. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Ese ¿qué va a ser? Salvo. Entonces tú y yo estamos en un proyecto que tiene gran relevancia en el mundo, ¿no? No es la economía, ni es una pandemia, sino es un mensaje que se llama Jesucristo. Y eso es a lo que nos está llamando el Señor Jesucristo, para que tú y yo formemos parte de este proyecto, hermanos. Yo lo creo, hermanos. Hemos caminado muchos años y hoy me da mucho gusto ver a Joaquín, a mi hermano Isidro, a la familia Maqueda, bueno, vinieron López, a Mario, que hace muchos años empezamos. No sabíamos, lo único que queríamos era escuchar del Señor y que Él hiciera en nuestra vida lo que Él quisiera. Y nos ha sorprendido todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, no solo en nuestras vidas, sino con las vidas de nuestros hijos, con las personas que nos rodean. Y este proyecto dice que ese va a continuar hasta que Él venga, hermano. Nosotros creemos en eso. Los invitamos a aquellos que vienen por primera vez a que se sumen a este proyecto. Es un proyecto de vida en donde efectivamente hay muchas cosas que traemos cargando que no nos permiten venirnos a entregar totalmente al Señor. Pero el Señor, vengan y yo los haré descansar de la problemática, de si son económicos, de si son de enfermedad, si son laborales, de todo el Señor ha venido. Yo soy testigo, hermanos. Aquí he escuchado testimonios de hermanos que tenían problemas en su trabajo, que tenían enfermedades. Hace ratito platicaba con mi hermana Alicia. ¿Sí conocen a nuestra hermana Alicia? Platicábamos y ella me decía: miren, yo fui y me sacaron unas radiografías ahí en mis pulmones y me detectaron cáncer. O decía, tenía miedo que fuera cáncer. Y dice que un día ella estaba tosiendo y que aventó una bola. Y dije, gloria a Dios. Yo creo en ese Dios, hermanos. En ese Dios que levanta, que rescata, que levanta a matrimonios para el servicio de su obra, hermanos. Entonces, yo hoy agradezco a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo porque nos ha traído hasta este momento, hasta aquí. Tal vez, como dice la canción, ¿no? Cansados del camino. Tal vez nuestra armadura está desgastada, ¿sí? Pero todavía con el ánimo de seguir adelante. ¿Sí, hermanos? ¿Sí quieren seguir adelante? Porque vamos a seguir, porque esto no se termina. Yo le digo a mis hermanos, cuando ya me han querido venir mis hermanos, una vez vino Ernesto y Marta y me dijeron, ¿saben qué? Y vino Pati y Juan, ¿saben qué? Ya nosotros ya estamos jubilados, ya. Yo les quiero decir que esto no se termina, hermanos, hasta que se termina. Hasta que veamos por segunda vez venir en las nubes al Señor Jesús. Hasta ahí se va a terminar la obra tuya y mía, ¿sí o no, hermanos? Entonces, demos gloria y Dios en esta mañana. Gracias, Señor. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, por la vida de Timoteo, Señor. Que algo tuvieron que ver los ancianos, Señor. Que algo tuvo que ver el apóstol Pablo para decir que era su hijo en una fe verdadera. Era un líder que lo puso en la iglesia de Éfeso, con muchos problemas y dificultades, y que lo tenía que animar y le decía, ¿sabes qué? Y no te desanimes, sigue adelante y haz esto, porque lo quería como un hijo, que lo había instruido, que lo había preparado para la obra, que él sabía que no iba a ser fácil, Señor, y que hoy nosotros sabemos que no es fácil, pero que trae gran satisfacción tu obra, Señor, porque no es nuestra, no es de Isidro, no es de Abraham, sino es la obra del Señor Jesucristo, Señor, que ponemos a tus pies, Señor, para saber que tú cambias nuestras vidas, que tú quieres mejorar nuestras vidas. Y hoy, Señor, te doy gracias por este mensaje, te doy gracias por la vida de Pablo, por la vida de Timoteo, Señor. Bendice este mensaje, Señor, y bendice a todos los que hemos estado en esta mañana. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.